Bendito es y aún así la primera reacción del ser humano con Dios es rechazarlo. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura que vamos a compartir y que vamos a exponer en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Marcos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Marcos, capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿Tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios altísimo, Dios santo, Dios todopoderoso. Te alabamos, Señor, porque tu nombre es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Señor, tú compartes con nosotros tus atributos y tus rasgos característicos que revelan tu verdadera naturaleza. Señor, quedamos maravillados ante tu paciencia, ante tu amor y también, Señor, ante tu justicia. Te agradecemos, Señor, por haberte revelado a través de tu palabra y por exponer nuestro estado de pecado. En Cristo nos has proporcionado una vía de escape para no recibir el castigo que merecemos por nuestras ofensas hacia ti a través del pecado. Somos testigos, Señor, a través de tu palabra, de la última semana de vida de tu Hijo. Él, siendo 100% humano, también demostró ser 100% Dios, convirtiéndose así en el único sacrificio válido y agradable a ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que tu palabra sea viva y eficaz para examinarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Día a día, Señor, deseamos perseverar en la fe que nos has dado. Todo esto en el nombre de Jesús, a través del cual podemos presentarnos a ti. En su nombre. Amén.
Como decimos y como venimos repitiendo en estas últimas predicaciones que hemos tenido acerca del Evangelio de Marcos, nos encontramos en la última semana de la vida de Jesús. Y no sé si recuerdan, en el capítulo anterior vimos cómo en la celebración de la Pascua judía, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, no sé si lo recuerdan, cumpliendo así la profecía de Zacarías, que había sido anunciada 400 años antes de este acontecimiento. La multitud lo recibió con vítores como a un rey. Sin embargo, notamos que esta multitud tenía expectativas diferentes sobre el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de la ocupación romana y no uno que los liberara de la ocupación del pecado que cada uno llevaba dentro, que cada ser humano llevamos desde nuestro nacimiento. Jesús se encontró con un pueblo que lo honraba con palabras, pero cuyos corazones estaban lejos de él, como lo señala Marcos en el capítulo 7, el versículo 6. La superficialidad de la fe de la multitud quedó evidenciada cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén. Después de la aclamación del pueblo en su entrada a la ciudad, Jesús fue al templo y observó lo que allí estaba sucediendo. En términos coloquiales, él estaba viendo qué era lo que se traían entre manos en el templo. Luego, ese mismo día, se retiró a Betania para pasar la noche. Al día siguiente, encontramos el episodio con la higuera maldita y Jesús volvió a ir a Jerusalén y volvió a ingresar al templo. Y esta vez lo que nos encontramos fue que Jesús expulsó a los comerciantes que estaban aprovechándose de las ofrendas al templo para hacer sus negocios. Lo más sorprendente de todo esto fue que esto ocurría con pleno conocimiento de los líderes espirituales del pueblo. El sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás, un anterior sumo sacerdote, que había contribuido significativamente a establecer ese comercio en el templo para su propio beneficio económico, estaban al tanto de lo que ocurría dentro del templo. De hecho, el área del templo en la que se comerciaba era conocida como el mercado de Anás. En este tercer día de la visita de Jesús a Jerusalén, como mencionamos en la predicación anterior, Jesús regresó al templo para compartir su mensaje. En ese momento fue abordado por los líderes religiosos, quienes le solicitaron explicaciones acerca de su autoridad para haber llevado a cabo las acciones que había realizado. El día anterior había expulsado a los mercaderes del templo y en el tercer día de visita a Jerusalén, Jesús se encontró con estos líderes religiosos que le dijeron: ¿con qué autoridad hiciste lo que hiciste ayer de expulsar a estos comerciantes? ¿Con qué autoridad vienes al templo y predicas? La respuesta de Jesús a esa pregunta fue muy hábil. Les planteó a los líderes una pregunta sobre la autoridad de Juan el Bautista. Les dijo que si le explicaban de dónde provenía esa autoridad de Juan el Bautista, entonces él les revelaría la fuente de su propia autoridad, la cual sabemos que procedía de Dios. Notamos que los líderes religiosos no pudieron dar una respuesta, no porque desconocieran la respuesta correcta, sino porque tanto la respuesta correcta como la incorrecta habrían tenido importantes implicaciones para su integridad física. Una respuesta correcta habría confirmado la autoridad divina de Jesús, lo que no querían admitir estas personas. Mientras que una respuesta incorrecta, el haber dicho que Juan el Bautista pues no era enviado por Dios, habría generado oposición del pueblo hacia ellos.
En resumen, la respuesta de Jesús se convirtió en un juicio indirecto hacia estos líderes religiosos, ya que se negó a responderles directamente y los puso en una posición difícil debido a la pregunta que les hizo acerca de Juan el Bautista. Acto seguido, y es la lectura que hemos compartido en el día de hoy, Jesús va a emplear una parábola como complemento a ese cuestionamiento de su autoridad por parte de estos líderes religiosos. Las parábolas eran narraciones basadas en hechos cotidianos que revelaban verdades espirituales a aquellos que realmente seguían a Jesús. Pero también eran la manera en que Jesús respondía a aquellos cuyos corazones endurecidos rechazaban a Cristo como el Mesías. Jesús las empleaba con el propósito de que al ver, vean pero no perciban, al oír, oigan pero no entiendan, que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Jesús, a través de esta parábola que hemos leído hoy, está a punto de dar una seria advertencia a aquellos que estaban presentes con Él en ese momento, acerca de rechazar a Dios. Según lo que leímos en los versículos anteriores del capítulo 11, estos oyentes incluían a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, el Sanedrín de Jerusalén. Eran los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén, podríamos decir que los más importantes líderes religiosos del pueblo judío. Esta advertencia es aplicable no solo a aquellos que en ese momento rechazaron a Dios y cuestionaron su autoridad, sino también a quienes hacen lo mismo en la actualidad. En el pasaje de hoy observaremos cómo se manifiesta este rechazo hacia Dios. En primer lugar, veremos que el rechazo hacia Dios se evidencia mediante, primeramente, el rechazo de sus siervos, versículos del 1 al 5. Entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Esta es la historia narrada en la parábola. Un hombre que plantó una viña y para eso pues él debía con un arado primeramente roturar la tierra, es decir, pasar el arado y revolver la tierra para que quedase suelta y que las raíces de los cultivos que plantase pudieran crecer sin oposición y que el agua y el aire pudiesen entrar mejor en la tierra. Además, si hubiera alguna roca de gran tamaño, pues la podría quitar. La cercó de vallado, es decir, le puso unos límites que separaban esa viña del resto de la naturaleza que la rodeaba. Había delimitado bien la zona en la que se iba a cultivar, la zona que se iba a regar, a abonar, a cuidar. Cavó un lagar. Un lagar es un recipiente donde se pisa la uva para obtener el jugo de la uva. Y se solían hacer en terrenos de grandes rocas, como pequeñas piscinas, para que el jugo no se filtrase y poder recoger el producto. También edificó una torre, dispuso de un lugar donde poder recoger fruto y también un lugar que podría usarse para vigilar la viña. En resumen, este hombre se aseguró de preparar la tierra adecuadamente y luego arrendó la tierra a un grupo de labradores. Estos labradores acordaron trabajar la tierra y compartir una parte de las ganancias con el propietario. Y todos los presentes allí en
En aquel momento, al escuchar la parábola, comprendieron esta lógica de negocio que beneficiaba tanto al dueño de la tierra, que obtenía beneficios, como a los labradores, que podían obtener un ingreso sin tener que hacer una inversión ellos inicialmente. Sin embargo, vemos que cuando el dueño de la viña envió a uno de sus sirvientes a recoger la parte acordada de las ganancias de la cosecha, ocurrió algo inesperado. En lugar de cumplir con el acuerdo, los labradores no solo se negaron a entregar lo acordado, sino que además agredieron al representante del dueño. La respuesta del dueño podría haber sido diferente, ya que tenía todo el derecho de reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Sin embargo, él optó por enviar a otro de sus siervos. Y lamentablemente el resultado fue aún más violento que con el primero. Esta historia es impactante porque una vez más el dueño vemos que envió a otro siervo, alguien que estaba ya al tanto de cómo habían sido tratados los anteriores, y sin embargo, en obediencia al dueño, este siervo se presentó ante los labradores y trágicamente fue asesinado, dice la parábola. Esta misma triste secuencia de eventos se repitió con los demás enviados, sin que la actitud de estos malvados labradores cambiase. Una vez llegados a este punto, podríamos empezar a elucubrar y a decir, bueno, ¿quién es quién en esta parábola? Para tratar de sacar un significado que pudiera estar oculto a simple vista. ¿Quién podría ser el hombre? ¿Quién los labradores? ¿Quiénes los labradores? El terreno. Pero como sabemos, la Biblia se interpreta a sí misma y en este caso, no solo nosotros, sino también los que se encontraban en aquel momento oyendo la parábola, disponían del significado de la misma en el libro de Isaías. En Isaías, el capítulo 5, los versículos del 1 al 7, ya la palabra utilizaba esta parábola. En Isaías 5, los versículos del 1 al 7. Y dice así este texto: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Por tanto, la viña era el pueblo de Israel, y los hombres de Judá, los judíos, sus plantas, de los cuales Dios quería recibir fruto, pero no un fruto en forma de ritos superficiales, no en forma de apariencia externa, sino como dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Sin duda, los labradores mencionados en el versículo 1 de nuestro texto simbolizan a aquellos a quien Dios había confiado la responsabilidad del cuidado espiritual del pueblo de Israel. Esto se aplicaba especialmente a los miembros del Sanedrín, que en ese momento representaban la máxima autoridad en ese ámbito y estaban presentes escuchando las palabras de Jesús. Aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en una adoración constante a Dios y de fomentar la producción de frutos sinceros, en lugar de caer en el ritualismo, habían tomado indebidamente el lugar y la autoridad de Dios para su propio beneficio. Esta tendencia lamentable se había repetido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, desde los tiempos de Moisés, quien escribió la ley, hasta los profetas. La ingratitud del pueblo de Israel era evidente y en lugar de dirigir al pueblo, estos líderes lo que hacían era aprovechar cada oportunidad para rebelarse contra él. Los profetas en su tiempo actuaban como mensajeros de Dios, advirtiendo al pueblo que vivir sus vidas al margen de Dios traería las consecuencias que Dios había establecido en su pacto, tal como se describe en Deuteronomio 28. Los versículos 1 y 2 que decían: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta era la promesa que Dios había tenido con el pueblo de Israel, que si le obedecían, que si seguían sus mandamientos, serían bendecidos y serían exaltados sobre todas las naciones de la tierra, para que ellos fueran el testimonio de un Dios que les favorecía siendo una de las naciones más pequeñas de la tierra. Pero continuaba la palabra diciendo: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel: si obedecéis mis mandamientos seréis bendecidos, pero si no oyereis mi voz, si volvieseis vuestras espaldas contra mí, seréis malditos. Esto se aplicaba al pueblo de Israel, no se aplica en la actualidad a la iglesia. Pero vemos cómo el ser humano manifestado o representado en este pueblo de Israel fue rebelde ante ese pacto que había hecho Dios con ellos. Este era el pacto de Dios con su pueblo, y los profetas, los siervos de Dios enviados por Él mismo, con palabras de advertencia para que la gente se volviera a Dios y abandonara a los dioses paganos, así como las costumbres que adoptaban de otros pueblos que los rodeaban. ¿Qué destino tuvieron estos profetas que iban a avisar al pueblo de volverse a Dios? ¿Qué les ocurrió? Como los sirvientes de la parábola, estos profetas fueron maltratados, perseguidos. Su mensaje fue rechazado e incluso algunos fueron asesinados. Por ejemplo, Jeremías, al que han llamado el profeta llorón, él advirtió a los reyes de Israel y a los dirigentes religiosos del inminente castigo de Dios por la desobediencia del pueblo. Pues Jeremías fue azotado, fue perseguido, lo arrojaron en una cisterna, lo acusaron de espía y traidor, y según la tradición murió apedreado por el pueblo. Isaías, el gran profeta,
dicen que fue aserrado por la mitad por orden del rey de Judá, Manasés. Y así un largo etcétera. Y el último y más reciente para aquel momento, para el momento en el que hablaba Jesús, Juan el Bautista, que fue asesinado por el tetrarca Herodes bajo la pasividad de los líderes religiosos. Y no era que tuvieran algo personal contra estos profetas, más bien los profetas de Dios transmitían un mensaje que confrontaba a Israel por su pecado, su desprecio por Dios y su deseo de imitar a otros pueblos en lugar de ser el pueblo elegido por Dios. Los profetas denunciaban la falta de agradecimiento hacia el Dios que los liberó y les dio la tierra prometida. Con valentía se enfrentaban a los reyes y sacerdotes que permitían la adoración de dioses ajenos, la mezcla con otros pueblos y la desconfianza en el cuidado de Dios. Y como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Al silenciar a estos mensajeros, al acabar con los profetas, pensaban que así podían callar al que enviaba el mensaje, que así podían callar a Dios. Este patrón continúa hoy en día. Al llevar el Evangelio y proclamar la realidad del pecado humano y la necesidad de arrepentimiento y el sacrificio de Jesús en la cruz como único medio de salvación y reconciliación con Dios, algunos reciben el mensaje con gratitud y anhelan conocer al Dios de la Biblia. Sin embargo, otros rechazan al mensajero en un intento de evitar enfrentar la verdad del pecado. Al rechazar a quienes hablan del Dios de la Biblia, en realidad están rechazando al Dios de la Biblia. ¿Por qué vemos tantos movimientos actualmente que intentan imponer cambios dentro de las iglesias que contradicen la palabra de Dios? ¿Por qué buscan la aceptación de la homosexualidad, la transexualidad, el aborto, la eutanasia, la liberalización del divorcio y las relaciones fuera del matrimonio? Estos movimientos están dispuestos a perseguir a pastores que defienden las verdades bíblicas e incluso están dispuestos a justificar la violencia contra aquellos que se oponen al pensamiento establecido por obedecer al mandato bíblico. Movimientos que serían capaces de justificar la muerte de aquellos que se oponen con la Biblia a todas estas prácticas. No se trata de un odio personal hacia alguien en particular, sino que se trata de un profundo y arraigado rechazo a Dios. La historia de la parábola no se queda ahí, y es que el rechazo a Dios también se manifiesta por el rechazo a su Hijo Jesús. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. La parábola continúa con un giro sorprendente. El dueño de la viña envía a su propio hijo, a quien ama profundamente. No lo envía para deshacerse de él, sino con la esperanza de que al ver a su hijo, los labradores lo respeten como si él mismo estuviera presente. En lugar de reflexionar o cambiar de actitud frente al hijo del dueño, los labradores maquinan un plan diferente. Deciden matar al heredero con la intención de quedarse con la viña. Según las costumbres judías, que permitían quedarse con las propiedades si el dueño no tenía herederos y nadie reclamaba la tierra, pues aquellos que la trabajaban podían quedarse con la tierra. Pues estas personas llevan a cabo este plan, matan al hijo
y lo arrojan con desprecio fuera de la viña, mostrando un absoluto desprecio por la autoridad del dueño. Jesús, con estas palabras, estaba anunciando nuevamente el destino que le esperaba como hijo de Dios en Israel. Será rechazado por los principales sacerdotes y los escribas, quienes finalmente lo condenarán a muerte. Largo tiempo hacía que estos líderes guardaban en sus corazones el deseo de acabar con Jesús. Cristo había expuesto la falsa religiosidad de los fariseos en los distintos lugares donde él había predicado. Estos confrontamientos ya habían llegado a oídos de este Sanedrín que estaba ya preparado para eliminar a Jesús y estaban buscando la ocasión para hacerlo. Cristo había expuesto esa falsa religiosidad de los fariseos y la falsa autoridad del sumo sacerdote y también la falsa comprensión de las Escrituras por parte de los escribas. Jesús se presentó como el camino de la salvación, el cumplimiento del plan de Dios y el Mesías anunciado por los profetas. Era el Hijo de Dios con la misma naturaleza y autoridad que el Padre. Sin embargo, fue rechazado porque amenazaba la autoridad de los líderes religiosos sobre el pueblo. Lo acusaron de blasfemia por afirmar la verdad de ser el Hijo de Dios y lo entregaron a los gentiles para ser juzgado y crucificado fuera de Jerusalén, lo que implicaba ser considerado maldito por el pueblo judío. Ellos no comprendieron que al rechazar a Cristo también estaban rechazando a Dios mismo. Para concluir la parábola, Jesús expone las consecuencias que el rechazo a Dios tiene para aquellos que lo llevan a cabo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Jesús plantea esta pregunta y la respuesta es clara. Y además en el Evangelio de Marcos vemos que Jesús es el que responde a esta pregunta. Y si vemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, vemos que es la gente la que responde sin titubear a esta pregunta. En otras palabras, todos estaban de acuerdo en que la respuesta obvia, después de haber rechazado la autoridad del Hijo y haberlo matado, sería deshacerse de los labradores y confiar la viña a otros. Incluso en la lectura de Isaías 5, Dios había advertido sobre las consecuencias de la rebeldía del pueblo. Consecuencias que en ese tiempo se materializaron con la destrucción del reino del norte en tiempos de los profetas y posteriormente el cautiverio en Babilonia. A pesar de ello, Dios continuó mostrando misericordia, enviando a su único Hijo. Y sin embargo, también terminarían por acabar con Él, lo que tendría sus propias consecuencias sobre el pueblo de Israel. En el año 70 después de Cristo se produciría la destrucción del templo que albergaba todo el sistema religioso del pueblo judío, incluyendo sacrificios, sacerdotes, rituales y ceremonias. Los líderes habían abusado de su autoridad sobre el pueblo y esa autoridad les fue arrebatada por completo. El sumo sacerdote de Jerusalén perdió su autoridad y el pueblo judío se dispersó por todo el mundo. Y lo más sorprendente fue que esa autoridad le fue quitada al pueblo de Israel y le fue otorgada a un grupo inesperado. Le fue otorgada a los apóstoles. Estos apóstoles, provenientes de Galilea, pescadores, publicanos, que no habían sido entrenados como maestros en las escuelas rabínicas de la época,
Se convirtieron en los líderes espirituales no solo del pueblo de Israel, sino también de los gentiles. Jesús les había dado autoridad sobre los demonios y las enfermedades, pudiendo hacer milagros que darían autoridad al mensaje de salvación que ellos compartieron. Además, estos apóstoles contarían con el apoyo directo del Espíritu Santo. Sin embargo, la muerte no marcó el final de la historia. Jesús cambió la metáfora de la viña por la de un edificio, resaltando nuevamente la falta de comprensión de los dirigentes judíos con respecto a los versículos 10 y 11. Jesús les dijo: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Estos versículos son y han sido ampliamente conocidos entre el pueblo judío. Forman parte del Salmo 111, que a su vez forma parte de un conjunto de salmos que va desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, dije 111 antes, 118, ambos inclusive, conocidos en la tradición judía como Jalel, de ahí viene la palabra aleluya. Estos salmos se recitan durante la festividad de la Pascua y la siguen recitando actualmente. Los judíos los conocen de memoria, pero en muchos casos no comprenden su significado. Habían rechazado el elemento más crucial en la construcción del reino de Dios, ya que Jesús era la piedra angular fundamental sobre la que se apoya toda la estructura. Posteriormente, Pedro también lo declaró ante el Sanedrín al afirmar en Hechos, el capítulo 4, los versículos 10 al 12: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habían rechazado al que tenía la misma naturaleza que el Padre. Habían rechazado a Dios. Parece ser un mensaje directo, una llamada a la reflexión y a un cambio de actitud y mentalidad, y sin embargo, la respuesta de estos individuos ante la advertencia de Cristo se evidencia en el versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Ellos eran conscientes, este Sanedrín, estos líderes religiosos eran conscientes de que la parábola estaba dirigida a ellos mismos. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre su mensaje, su reacción fue la de buscar poner fin a la vida de Jesús. No obstante, en ese momento no se atrevieron a llevar a cabo su plan. Temían que si actuaban en ese momento, el público que estaba escuchando a Jesús, interesado en sus enseñanzas, se rebelaría contra ellos. Jesús no había cometido ninguna ilegalidad. De hecho, el pueblo reconocía la autoridad con la que hablaba sobre las Escrituras. Así que se retiraron, pero con la intención de llevar a cabo su plan final, que se materializaría al día siguiente. Quizá nos resulta muy fácil juzgar desde la distancia y condenar a los que, sin lugar a dudas, consideramos como los malos, entre comillas, aquellos que con total claridad rechazaron a Jesús porque finalmente lo mataron. Pero si nos fijamos en los puntos que hemos visto hoy,
podríamos reconocer con asombro que esos puntos puedan formar parte de nuestra vida de alguna manera y por tanto estemos sin saberlo rechazando a Dios. Vemos cómo el mundo rechaza el mensaje del Evangelio. Vemos cómo muchos no quieren oír lo que tenemos que decirles acerca del pecado y de la muerte, tal y como viene reflejado en la palabra. Y repito, cuando les mostramos el mensaje del Dios de la Biblia y lo rechazan, lo peor no es que nos desprecien a nosotros, lo peor es que están rechazando a Dios y confirmando el terrible destino que se merece el ser humano. Pero muchas veces como cristianos caemos en una forma de vivir legalista, utilizamos frases hechas para abordar diferentes situaciones, tratando de dar consejos espirituales sin profundizar verdaderamente, sin apoyarnos en la palabra. También evitamos recibir consejos bíblicos de hermanos más capacitados en la palabra y en ocasiones rechazamos sus consejos, incluso llegando a enfrentarnos a ellos con tal de que prevalezca nuestra propia opinión. Y aunque podemos cometer errores en ocasiones, no deberíamos rechazar de manera sistemática el consejo de aquellos que el Señor ha puesto como líderes espirituales en la Iglesia y que a través de la palabra nos exhortan para que el Espíritu Santo, mediante esa misma palabra, perfeccione nuestras vidas. Muchos rechazan a Cristo, y esto es una realidad, y algunos simplemente lo descartan, no quieren saber nada de Él en sus vidas. Muchos lo consideran simplemente un gran líder religioso, un revolucionario histórico o un iluminado más. Cuando lo están considerando así, lo están rechazando, porque están creando una versión de Jesús que no se ajusta a la que nos dice la Biblia. Por tanto, están rechazando al verdadero Jesús. Incluso hay quienes se consideran cristianos, pero solo aceptan partes de Jesús. Algunos toman a Jesús como un ejemplo de buenas obras, obras que ellos tienen que reproducir. Ese no es el verdadero Jesús. Mientras que otros dicen Jesús es el Salvador, pero yo decido sobre mi vida. Mientras no robe ni mate, están rechazando a Jesús. Estas perspectivas están rechazando al verdadero Jesús, decimos, quien murió por aquellos que confiesan su pecado, se arrepienten y aceptan a Cristo no solo como Salvador, sino también como Señor de sus vidas. Aquellos que saben que la salvación se obtiene por fe y no por obras. Los que afirman todas esas cosas que decíamos, los que aceptan a un Jesús incompleto, los que aceptan a un Jesús no al Jesús que nos muestra la Biblia, están rechazando al verdadero Jesús, el cual murió por aquellos que confiesan su pecado, se arrepienten y aceptan a Cristo. Es posible que nosotros también estemos rechazando al verdadero Jesús cuando seleccionamos las partes de Él que nos convienen. A menudo en nuestras vidas confiamos más en el dinero que tenemos en el banco o buscamos soluciones mundanas para nuestros problemas en lugar de poner a Cristo como nuestra prioridad. A veces leemos libros de autoayuda que se presentan como cristianos, pero que en realidad solo ofrecen consejos humanos. Preferimos los versículos que nos animan, pero evitamos los que nos exhortan continuamente. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, estamos rechazándolo. Y debemos examinar si nuestra fe es una fe genuina. Jesús es la piedra angular sobre la que debemos construir nuestra vida
y también la vida de la Iglesia. Él es capaz de transformar los corazones y llenar el vacío que las personas a menudo intentan llenar con adicciones, ya sean sustancias, entretenimiento o dependencias emocionales. Rechazar a Dios tiene consecuencias. Las tuvo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Babilonia o la destrucción de Jerusalén en el año 70 son la prueba de que, a pesar de la paciencia y la misericordia de Dios, que envió a los profetas años y años para advertirles y que incluso mandó a su propio Hijo para que volviesen a acordarse de Dios, Dios también es un Dios justo. En aquellos momentos, en el cautiverio de Babilonia o en la destrucción de Jerusalén en el año 70, Dios aplicó su juicio sobre el pueblo de Israel y les quitó el liderazgo espiritual que les había otorgado para que fueran testigos del Dios vivo en medio de las naciones. Este liderazgo espiritual fue después delegado sobre los apóstoles y ahora recae en aquellos que después creímos y compartimos la doctrina de los apóstoles. Somos el pueblo de Dios, como cantamos al principio del culto. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuidado, no somos el nuevo pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y Él tiene un plan para ese pueblo. Pero ahora mismo somos los encargados de llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Si Cristo no es el Señor de tu vida, si Cristo no es la piedra angular, si Cristo no es el centro, estás en un serio problema. Estás bajo el juicio de Dios. Estás en la condición que le dio Dios a Adán cuando le dijo: ciertamente morirás porque estás en pecado. Si Cristo no obra ese cambio en tu vida, no es que vayas a morir en un futuro, es que ahora mismo ya estás muerto. Dios te está dando la oportunidad. Hoy estás escuchando su palabra. Quizá tu mujer o tu marido en tu casa te hable de Cristo y del pecado y te hable del arrepentimiento. Quizá eres un joven que vive esperando en su juventud, pero que siempre has oído a tus padres hablar de Cristo. No te conformes solamente con estar. No te conformes solamente con ver la vida pasar y que pase un día más en tu agenda. Pregúntate, ¿en qué crees? ¿En quién crees? ¿Es Cristo tu piedra angular? Clama a Dios. Pídele que te dé la fe para conocerle, para aceptarle. Ahora mismo no es tarde para ti. Quizá para mañana sea tarde. Oremos. Padre Celestial, elevamos esta oración a ti, reconociendo que en nuestra humanidad a menudo hemos rechazado tu autoridad y tu verdad. Reflexionando sobre los textos que hemos compartido, te pedimos perdón por las veces en que hemos desviado nuestro camino buscando nuestra propia voluntad en lugar de someternos a la tuya. Señor, estamos agradecidos por haber sido rescatados por ti, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y te rogamos para que nos ayudes a vivir de acuerdo con tu palabra, a no rechazar a Cristo en ninguna de las áreas de nuestras vidas, sino a ponerlo en el centro como nuestra piedra angular. Que tu Espíritu Santo nos guíe y transforme
para que podamos ser testigos fieles de tu amor y tu gracia en este mundo. Señor, te pedimos por aquellos que todavía no han entregado sus vidas a ti. Señor, revélate a ellos a través de tu palabra. Transforma, Señor, sus corazones y que ellos también glorifiquen y alaben tu nombre y entiendan el gozo de haber sido salvados por el sacrificio de tu Hijo Jesús y que rindan sus vidas bajo tu autoridad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.